Inauguro este canal en el que voy a tratar diferentes temas relacionados con la actualidad, basándome en las humanidades, en la filosofía, la historia, la cultura, la religión, etc. Yo me presento como católico, estoy de acuerdo con la doctrina católica y el pensamiento tradicional católico, que yo creo que, pervive en nuestros actos y palabras todavía, aunque, mucha gente pues no sea creyente o no practique. Voy a comenzar hablando de dos ideas ejes del catolicismo y, del mundo en general, que son la idea de libertad y la idea de bien, de lo bueno. Para mí ha habido una auténtica perversión de ambos términos, una inversión diabólica, por lo cual muchas de las cosas que hoy concebimos como buenas, pues no son buenas. Igual que la idea que se nos presupone y que se nos presenta de libertad no es, tiende a la esclavitud. Realmente, la idea profunda de libertad lo que implica es una lucha por el bien. Realmente, la idea de lucha, la idea de lucha implica conflicto, implica confrontación, términos que no están muy bien vistos hoy en día. Claro, si ya partimos de eso y si ya la idea per se de conflicto está mal vista, pues claro, hay malentendidos y la idea, pues, al final, pues no, los principios pues no son firmes. La idea de libertad, al final, lo que implica es una responsabilidad, el hecho de elegir entre el bien y el mal. Claro, esto viene también mucho del pecado original, que se ha echado a un lado, se ha olvidado, pero es eso, es un poco el mal que anida en nuestro interior, el hecho de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Claro, si también negamos un poco lo malo y intentamos no pensar mucho en las cosas malas, en el sufrimiento, en el horror, en la propia capacidad de poder hacer mal, en las cosas oscuras de la vida, pues al final nos quedamos con una imagen de la realidad incompleta. Son un montón de visiones que no están acordes con la verdad propia de las cosas, y entonces pues al final en lo que estamos inmersos es una sociedad pues en crisis absoluta y sin ningún tipo de principio y con muchos discursos, pero al final excesiva paja y mentiras constantes. Nada, de explicar que realmente, pues en la historia del pensamiento europeo, del pensamiento clásico y occidental, ha habido muchas discusiones y muchos malentendidos acerca de la idea de bien, la idea de libertad, de mal. Mismo hace un siglo, cuando se estableció el Imperio Soviético, el nuevo Estado comunista, los intelectuales que lo propiciaron, lo que ellos la concepción que tenían del mal era que el mal tiene un origen social exclusivamente, que el mal existe por las condiciones estructurales de la sociedad. Hay una parte de verdad en ello, obviamente. Lo que ocurre es que, claro, es una visión incompleta. Entonces ellos lo que realizaron fue una catarsis absoluta en Rusia, se produjo un proceso de apocalipsis sangriento, y entonces, pues en vez de crearse ese hombre bueno que pretendían alcanzar y hombre libre, al final lo que crearon fue una dictadura de esclavos. Algo similar ocurrió en las democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza hace un siglo, con el nacimiento de la psicología, hubo una alianza entre diferentes visiones psicológicas una alianza, hubo una alianza propiamente dicha, eso, entre la psicología y entre el poder y el mercado. Realmente en el Estados Unidos de entonces, siguiendo su soft power, de una forma mucho más civilina que en Rusia, más agradable y con mejor proyección, lo que se pretendía era, para apagar los males y las trifulgas que pudiera haber en la sociedad, anular la libertad. Que también se había hecho en Rusia, pero aquí al final de una forma más civilina. Claro, si también destrozas la libertad para acabar con el mal, pues es que al final también no vas a conseguir nada bueno.
todo ya a partir de la manipulación de las masas. La nueva visión psicológica lo que decía, siguiendo el estudio del inconsciente de Freud, era que el ser humano tiene una serie de deseos en su mente, aunque no sea consciente de ello, que son irracionales y, bueno, eso, propiamente inconscientes, y que bueno, que se puede potenciar esos deseos para que el ser humano pues se acomode a nuevas necesidades ficticias y que lo mantenga más tranquilo dentro de la sociedad. Mm, Realmente el capitalismo aprovechó esta situación, bueno, le vino como un caramelito. Mm, el hecho de crear nuevas necesidades y deseos para la población lo que suponía eran nuevas mercancías. Esto lo que produjo fue una nueva cárcel, una nueva rueda de deseos constantes y, bueno, infinitos, que han hecho que el ser humano, en vez de creer que de esta manera se realiza y alcanza bueno, pues que alcanza pues un proyecto, un, unas experiencias, un sentido, realmente lo que le hace es meterlo en una cárcel. O sea, es una rueda que no para de girar y que te tiene ahí encerrado al albur de los caprichos del mercado. Algo completamente diferente al sentido de verticalidad cristiano, el sentido de alcanzar la virtud, de alcanzar la virtud con, bueno, con aquello, o sea, conformándote con aquello que te tienes que conformar y esforzándote en aquello que te tienes que esforzar. Mismo en la Segunda Guerra Mundial, mismo en la Segunda Guerra Mundial, tras el horror de todo lo que había sucedido, en unas magnitudes que nunca habían ocurrido, el Instituto Tavistock, un instituto de estudios sociales, bueno, lo que pretendía era, bueno, también inhibir completamente el alma humana, la personalidad humana, destruyendo también la idea de libertad a través del imperio, bueno, publicitario, siguiendo la estela de los estudios psicológicos de Freud, y a través del poder omnímodo que ya estaban teniendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que deberían hacer era crear un miedo a la población, aprovechando también que estaba iniciándose la era nuclear, y así la población atemorizada pues no estaría más débil para poder rebelarse contra cualquier injusticia. De este poco es una novela bueno, conocida y que narra un poco pues bueno, el sentido de muchas de estas ideas, que es la de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Bueno, realmente lo que Huxley proyecta en su novela es bueno, una sociedad que él preveía, es una profecía, que él preveía como para, bueno, un tiempo algo corto, algo largo, más o menos. Pero bueno, que realmente él no, cuando poco antes, unos años antes de morir, pues se estaba dando cuenta de que este se estaba acelerando inexorablemente, cosa que, bueno, ahora ya es... la sociedad actual tiene muchísimo que ver con la de Un mundo feliz de Huxley. Bueno, lo que proyecta Aldous Huxley en esta novela es que es, bueno, una sociedad en la que bueno, la mayoría de seres humanos es educada de una determinada forma, es impuesta un trabajo concreto, no puede cuestionar nada, no puede rechistar ante su situación, y a mayores está una élite que controla todo. Hay una aparente calma, hay una aparente tranquilidad, hay una aparente, bueno, felicidad al final, porque aquí lo que nos está mostrando Huxley es el problema que tenemos hoy en día, que es la dictadura de la felicidad. Pero una felicidad mal entendida, es decir, una felicidad asociada a la idea de conformismo, a la idea de comodidad, simple comodidad, de apatía y de ausencia de problemas. Y bueno, al final lo que Huxley nos muestra es esto, ¿no? Esta sociedad en la que no hay problemas. Pero claro, porque no hay problemas, todo es perfecto. Bueno, la gente está satisfecha, ha cubierto sus necesidades básicas, comida, sexo, divertimento, etcétera, pero porque se ha eliminado valores eternos y esenciales, como son la idea de familia, la idea de patria, la idea de sacrificio, la idea de honor, la idea de autoridad, la idea de arte, la idea de filosofía. Y claro, eh, al final lo que ocurre es que esta sociedad es una sociedad aséptica y completamente sin alma. Lo que pasa con
con este, o sea, con este planteamiento de Huxley es que ¿por qué ya se ha eliminado todo lo anterior? Porque realmente todo lo bueno en la vida implica esfuerzo, implica sacrificio, implica dolor, implica molestia, implica... O sea, si no, realmente la vida no tendría sentido. O sea, realmente si tú quieres una familia, si tú quieres... o sea, si estás planteándote un buen proyecto de trabajo, un proyecto artístico, ayudar a los demás, intentar una buena causa, siempre te vas a enfrentar con el mal. Siempre hay problemas, problemas dentro de las familias, problemas en tu ciudad, en tu región, en tu país. El ser humano es malo, es un poco lo que decía yo por el pecado, por la idea de pecado original. No es que todos seamos demonios o ángeles, es que realmente tenemos esa parte de maldad interior. Y bueno, algo que hay que enfatizar en esta época en la que todo es maniqueo, o sea, es decir, que todo está visto o, bueno, se concibe a alguien como bueno o se concibe a alguien como malo. Claro, al eliminar todo eso, realmente pues nos queda la sociedad del mundo feliz de Huxley, en la que aparte es que es la tecnología y la ciencia la que han eliminado todo lo relacionado al final con el dolor. Porque claro, no es que no estamos entendiendo el problema del sufrimiento y el dolor como motores de lucha, o sea, de lucha para alcanzar la virtud. Porque al final no debemos olvidar que la palabra sacrificio viene de sacro, de sagrado. O sea, no hay nada más sagrado que crecerse en el sufrimiento y que superar los obstáculos. Un poco toda la idea de los mitos y los cuentos que se nos ha transmitido y que, bueno, hoy en día intentan ser cancelados. Hay otra novela que es antecedente de la de Aldous Huxley, que es al final la de Fyodor Dostoyevsky, el gran literato ruso, bueno, el literato ruso por antonomasia, que es la de, bueno, más que la novela, es el fragmento de la novela de El Gran Inquisidor, en el capítulo inscrito en los hermanos Karamazov. Bueno, el Gran Inquisidor al final tiene similitudes realmente. Eh, la novela está ambientada en la España de la Edad Moderna y bueno, lo que ocurre es que aparece Jesucristo y se presenta ante el Gran Inquisidor de entonces. Lo que ocurre es que el Gran Inquisidor le dice a Jesucristo que no hace falta en ese momento, que realmente el Inquisidor, la Iglesia Católica del momento en España, ya tiene la sartén por el mango y ya ha conseguido el reino en la tierra. O sea, tiene a la población contenta, tiene a la población satisfecha con eso, con los divertimentos, con las necesidades básicas, etcétera. Les permite pecar, es decir, les permite hacer el mal, les aniquila la libertad y por ende les convierte en esclavos. Sí, hay una similitud clara. Al final, bueno, pues todo esto está relacionado con las tres tentaciones de Cristo, que bueno, para Cristo fueron las más duras, las tres tentaciones del diablo en el desierto, y que son pues eso, el hecho de... Porque claro, él podía hacerlo, o sea, él como Dios encarnado era capaz de tres cosas esenciales, tanto quitar el hambre a todo el mundo, tanto demostrar su poderío para que todo el mundo creyera en él, y tanto tener el dominio de todos los pueblos del mundo para que ningún gobernante malvado pues se apoderara o sea, pudiera causar problemas a cualquier otro reino. Claro, aquí lo que ocurre es que Cristo al final lo que le dice a Satanás, bueno, lo que le demuestra a Satanás es que rechaza esas tentaciones, porque al final paliar el hambre sin la necesidad de sacrificio y de lucha o sea, me refiero, Jesucristo no era un poderoso al uso. O sea, realmente era una persona que buscaba la salvación de las almas en el sufrimiento. O sea, es decir, él no era un poderoso que te diera de comer y punto. O sea, él quería y quiere que tú encuentres a Jesús y, bueno, al final realmente sirvas a él, pero no como un Mesías poderoso y que te controla, sino como tu,
bueno, como tu Dios que te ama al final. Entonces, bueno, este es el tema principal de la primera, de la primera tentación. Y realmente, pues, Dios no estaba para dar de comer a la gente, Dios estaba para enseñar la verdad. O sea, el tema de la alimentación lo trata el poder secular. Y el tema de la verdad, el tema de lo importante, de lo profundo, lo trata Dios, lo trata Cristo. Y luego están, bueno, las otras dos tentaciones, que son la demostración de poder absoluto y la demostración de, bueno, el hecho de tener a todos los reinos por el mundo bajo tu dominio. Aquí qué ocurre, que el tema de demostración de poder absoluto para Jesús no tenía sentido, porque al final todo el mundo le creería independientemente de su mensaje, porque realmente con artificios y con magia, la gente que ya creería y no pensaría nada. Entonces realmente, pues ahí está entra la libertad de creer y la libertad de alcanzar la salvación. Luego pues nos encontramos con la tentación de el gobierno de todo el mundo, cuando al final Cristo no vino a gobernar el mundo, porque ya lo dijo él, mi reino no es de este mundo. Él vino a reinar en los corazones de los hombres. Y bueno, pues aquí lo que pasa, un poco la analogía del Gran Inquisidor y la analogía en analogía con el Gran Inquisidor y en analogía con Un Mundo Feliz, es que, en primer lugar, la Iglesia, en crítica con Dostoyevsky, que sería un tema para hablar en otro momento, porque bueno, Dostoyevsky tenía cierto rechazo a la Iglesia católica, como ortodoxo que era. Bueno, la Iglesia Católica para Dostoyevsky había cedido a las tres tentaciones de Cristo. En primer lugar, bueno, demostración de poderío absoluto con toda su parafernalia, demostración bueno, control de todo el mundo, al final por su expansión por todo el mundo, es un intento clásico de la Iglesia y bueno, que realmente la Iglesia quiere expandirse, es un hecho propio de ella, y el hecho pues, de saciar el hambre de la población al final. En el caso de Huxley, pues se puede hablar de lo mismo hoy en día. Realmente los propulsores de la sociedad actual lo que quieren es que la gente esté tranquila, la gente esté alimentada, no tenga que pasar necesidades, que la gente, bueno, ellos mismos tienen una demostración de poder absoluto a través de la ciencia y la tecnología, que son como la nueva magia del siglo XXI, y al final, pues que realmente lo que ocurre es que también hoy se tiene una unificación de poder en todo el mundo. Entonces ya no habría ningún lugar al que marcharse, ya desaparecen las patrias y no habría ningún lugar al que exiliarse. Claro, al final, curiosamente, la parte luciferina de la Iglesia Católica y la parte ya intrínsecamente luciferina, satánica, del globalismo actual, o sea, de los poderes actuales, lo que muchos de ellos no están movidos por maldad, o sea, pura. Hay, bueno, hay... en la viña del Señor hay de todo, pero hay una benevolencia maliciosa hacia intentar establecer una paz, una paz. ¿Qué pasa? Que, como dice Jesucristo, no he venido a traer paz, sino espada. O sea, lo que sintetiza completamente el tema de la libertad como lucha. Y bueno, como bien dice Jesucristo, a través de la libertad se alcanzará la verdad. El tema es que al final realmente lo que ocurre es que, bueno, hay una obsesión absoluta por erradicar el sufrimiento, por erradicar el mal, porque todo tenga una apariencia de perfección y de salud y de ausencia de conflicto y de todo. Y un infantilismo, una infantilización de las cosas importantes de la vida que, bueno, al final lo que nos lleva es a ser personas conformistas, personas manipuladas constantemente por una élite que a veces es ingenua y a veces es maliciosa. Y no entendemos al final esa diferencia que hay entre el sufrimiento como motor y el sufrimiento como base de la vida como eje bueno, de reflexión para alcanzar un bien
no hay mal que por bien no venga al final, ¿no? Ese ímpetu por sacar del sufrimiento una lección, por aprender de ello. No entendemos eso porque, claro, tenemos que aceptar el sufrimiento al final. Y valorarlo para bien. O sea, al final, esa parte, lo que nos dice es que el sufrimiento en sí hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. ¿Qué pasa? Que lo que acaba trayendo es una melancolía, una tristeza, sí, pero paradójicamente una melancolía alegre, frente, por desgracia, a la tristeza y al horror, al vacío absoluto que hay ahora, que acaba en una depresión que mata. Es decir, hay una fina línea entre melancolía y depresión que en la antigua melancolía y en la depresión, basada en que la melancolía de la tristeza, del ansia de sentido antiguo por la libertad, basado en eso, en ideas como honor, ansia de significado, de sentido, de alcanzar el bien, de la virtud. Eso era una melancolía que conducía a una alegría, a un sentirse con el deber cumplido cuando se intentaba. Realmente la auténtica felicidad lo que lleva es a la sensación de deber cumplido, aunque a veces no se consiga. La depresión de hoy en día lo que es consecuencia del estrés y del horror que vivimos como esclavos de un sistema que nos entretiene y que hace que tengamos todas las necesidades cubiertas, pero nos tiene completamente vacíos y encima en trabajos, la mayoría, que no nos realizan, o sea, que nos hacen estar sujetos a cadenas, o sea, es decir, sutiles matices en diferentes visiones acerca de la realidad, de la antigua y de la actual, y de cómo han hecho un cambio absoluto en el lenguaje para que creamos que muchas de las cosas y de los valores, principios que había anteriores eran mucho peores que los de ahora, cuando realmente el ethos que se respira, el aire que se respira, termina siendo muy perjudicial y muy, muy depresivo. Muy preciso, eso es lo que decía, una depresión que al final acaba matando. Frente a la melancolía que tenía ese cariz de alegría y de adrenalina y de gusto. Al fin y al cabo, es una paradoja, una ironía, un misterio, como muchos en la vida, pero hay que abrazar la cruz, hay que abrazar el sufrimiento. Como bien dice la religión, como bien dice el catolicismo, la cruz es alegría, abraza la cruz con alegría.